Vamos a grabar. Vamos a darle. Vamos a darle. a darle. No, pero calmemos, no, o sea, estamos partiendo. Oye Andrés, esto de ser migrante es todo un cambio, es todo un viaje, Ha sido un viaje, es todo un viaje. sí. Creo que ya no somos las mismas personas que solíamos ser cuando vinimos, ¿no? Sí, no, ya hemos cambiado. Mucho tiempo fuera de nuestro país, Mucho tiempo aquí. mucho tiempo acá, mucha gente ha pasado, Sí. mucha experiencia. Me lo he disfrutado, la verdad. Sí, no, yo también. Ha sido un viaje interesante, enriquecedor. No sé cómo describirlo. Es un sabor como dulce, pero amargo, pero salado a veces. Es complicado. Tiene de todo un poco. Yo Sí. creo que es verdad eso. Tiene como de todo un poco. Sí, como eso precisamente, o sea, vas agarrando muchas experiencias y muchas situaciones, conoces mucha gente y dejas de ver mucha gente también. Es como quizás una ruleta. Sí, totalmente. Pero alguna vez, por, por comenzar haciendo estas preguntitas que nos hacemos nosotros, que Sí. siempre son tan entretenidas, ¿te ha pasado que al momento de estar acá como migrante, recordar hacia atrás la persona que eras, el lugar donde habitabas, ¿te ha pasado que ese sentido de pertenencia ya lo pierdes y, pero acá aún así sientes que a pesar de que ha pasado mucho tiempo no termina de encajar el rompecabezas completo, como que no te sientes ni de acá ni de allá? Sí, yo creo que eso ya es todos los días. Yo creo que hay un antes, un durante y un después de la etapa de migrar que hace que precisamente dejes de pertenecer únicamente a un lado. Ahora tienes dos pertenencias. Es verdad. El lugar donde vivías y el lugar donde vives ahora, que es donde te desenvuelves, donde quizás aprendes cosas de ti que no conocías y Surgen otras versiones de claro, uno claro, mismo, claro. claro, el Surgen pic, exacto. el pic. Entonces, pues nada, con las preguntitas que tenemos para el día de hoy, Vamos a darle. eh, pues la primera es como lo que te decía de estas etapas de emigrar, antes, durante y después, que comenzando por el principio, ¿qué recuerdos de tu país nunca quisieras olvidar? Uf. Yo creo que más que las cosas que conseguí en mi país, me quedo con las cosas que viví. Sí, Con las vivencias con la familia, las vivencias con los amigos, los buenos momentos. Obviamente también en malos momentos, pero hay que quedarse con lo bueno, como dicen por ahí. claro. Si pudiera traer algo conmigo, atesoro esos momentos, para ser preciso y conciso, la familia, los momentos con los amigos y lo demás pasa. Lo Sí, material claro, claro. pasa, me quedo con los momentos. ¿Y tú? ¿Hay un recuerdo específico que tengas que digas tú, no quiero que nunca se me olvide aunque me dé Alzheimer? Uf, yo creo que los momentos que pasé con mi madre, hermana, sobrina y abuela, todos juntos, una mesa, un día domingo, eran mis mujeres, entonces creo que Son. uno son y van a ser toda la vida, obviamente. Hace poco estuve con mi sobrina, así que estoy Sí, muy feliz claro. por eso. Eh, pero yo creo que esos momentos, así como estar en casa, un día de lluvia, una Sí. comida un día domingo, Una viendo una película sopaipilla. juntos, una sopaipillita, así, un matecito, Sí. un té o un café o lo que sea. Creo que esos momentos son tesoro para mí. Sí, claro. Son tesoro. ¿Y tú? Eh, pues claro, como bien dices, tienes toda una vida por allá, tienes muchos recuerdos, muchas memorias, muchas personas importantes en tu vida, pero si yo tuviera un solo recuerdo que no me gustaría que se me olvidara nunca, yo creo que sería alguna de esas navidades donde estaba toda mi familia, primero toda mi familia junta y segundo toda mi familia viva, Sí, claro, exacto. donde está la abuela, la tía, donde todos están ahí celebrando que es Navidad, se juntan para cenar, Qué bonito para momento eso, sí, ¿eh? Los momentos previos a la mesa, sentarse todos sí, juntos.
Hay un olor en la Navidad, ¿no? Hay una Sí, a sensación pesar ese de que, día. digo, no sé loco. cómo es exactamente Santiago en Navidad, creo que es más caluroso que frío. Sí, es En distinto. Veracruz es caluroso todo el año, pero hace un poco más de fresco. Entonces, Ok. sí, independientemente de que sea verano permanente, existe ese pequeño olor a Navidad. Que, Es que loco, eso es inexplicable. Ese sí, no lo día sé, debe es ser el una pino, sensación. debe ser el arbolito de Navidad. Sí, yo Puede creo que ser. todos somos un poco. Sí, el árbol de Navidad, tanta gente en la casa, más de lo regular y aparte la comida que cocinan. Se Yo creo que prepara, sí, hacen una previa ahí como sí, que un ritual. es un poco injusto porque se saltan la comida previa a la noche, Sí, entonces como que tienes que encontrar algo para comer mientras llega la sí, cena, sí, el andar porque picando. nadie cocina para el almuerzo, por ejemplo, al menos en Chile, No, igual. no, todo se va haciendo para la noche, la gente que va a comer algo, que resuelvan ello, porque Y vas picando. exacto, vas Sí, picando a medida del sí, día sí. y es muy bonito esa víspera de Navidad y Claro. todo eso. Y pues hablando de cosas que extrañamos, ¿qué es esa cosa, pues sí, cosa o situación o sentimiento que extrañas que quizás nadie entiende? Como migrante yo creo que nadie va a entender el hecho de estar en una zona segura. Porque siento que antes de ser migrante estás en una zona segura, tu zona de confort, tu casa, tu familia, emocionalmente tienes contención, salvo que los hombres nosotros somos un poco más nos guardamos un poco las Sí, cosas claro. para nosotros, creo que las resolvemos en nuestra mente, pero creo que al final ese consejo de tu hermano, de tu primo, de un buen amigo, el hecho de estar cerca, el contacto físico, emocionalmente hablando, claro, que Pero como el contacto físico o emocional. como por de contención. Ah, ok. O hiciste el contacto físico también sexual, pero son otras cosas, Ok, ¿no? ok, ok. Me refiero a eso, al cercano. No, Sí, no, claro. nos metimos una broma en un momento muy serio. Pero bien, así somos nosotros. Algún día vamos a Así cambiar. somos nosotros. ¿O no? Pero Eh, yo creo que eso, la contención emocional de la gente que te rodea. Tú. sí, yo creo que extraño lo mismo, esa cercanía que tienes con otros individuos, ya sea de tu familia o no de tu familia, es algo que quizás puedo no ser el único, pero que cada persona las puede extrañar de manera diferente y claramente nadie entendería al otro. O sea, cada Sí, sentimiento claro. sería muy, muy personal. Entonces yo creo que la cercanía y el tener ese colchón donde caer en malos días, en buenos días, es lo que extraño que quizás nadie entiende. Sí, claro. Sí. Porque afuera no existe. Afuera no existe salvo que lo encuentres en una pareja. Y aún así, o sea, hay como una conexión sanguínea. Claro, es distinto. O sea, una pareja puede llenar todas esas áreas, pero Son hay, distintos. hay Son una distintos. línea que divide entre, es un sentimiento desde que tienes vida a un sentimiento que vas adquiriendo al paso de una relación, por Total. ejemplo. Y ninguno está mal, solamente son sentimientos diferentes. Es verdad. Sí. Es Eh, verdad. otra preguntilla que tengo por ahí. ¿Qué era algo que dabas por sentado antes de emigrar, antes de venir a Estados Unidos? Yo creo que algo que daba por sentado es que creí que al momento de emigrar y que un poco romantizamos un poco eso, ¿no? Que las cosas iban a ser un poco más sencillas. No quiero decir que he pasado grandes penas fuera porque he tenido la suerte que no, pero pensé que iba a ser un poco más fácil porque no conocemos la realidad de cada país y Claro. lo que implica. Uno ve lo de las redes sociales, qué bonito lugar y todo eso, pero creo que el hecho de estar afuera al principio un poco más, ¿cómo te puedo decir? Estar más vulnerable, de lo mismo que hablamos emocionalmente, estás viviendo tremenda aventura, obvio que sí, aprendes un montón, pero también es cierto que nadie ve el sacrificio detrás. Claro. Y eso creo que daba por sentado que quizá iba a ser un poco más fácil por la emoción de emigrar, pero al final llegas, te sientas y también un poco Sí es eso cambia. complicado porque uno ve solo y la gente comparte solo lo bonito,
que pues quizás nosotros también lo llegamos a hacer, compartir Sí, totalmente. solamente las victorias, pero no todas las derrotas que hay detrás para llegar a esa victoria. Y derrotas emocionales que por ahí Sí, creo que se pegan más. son fuertes, obvio Sí. que sí. Yo creo que cuando llegué a Estados Unidos, algo que daba por sentado es que iba a volver a México pronto. Yo lo pensé así, Lo pensaste. yo lo esperé así. Independientemente del trabajo y del dinero, cuando vine para acá, pensé que iba a ser cuestión de tiempo, pero no tanto tiempo para que yo pudiera volver a México. Pero tú te estableciste un tiempo, dijiste, voy a trabajar y voy a volver en tantos años. No, solamente, por ejemplo, llegué acá, llegué a Estados Unidos, comencé a hacer una vida nueva ¿Ya? y dentro de los planes que tenía al comenzar esta vida nueva, dije, bueno, en un año, en 2 años, en 3 años voy a volver. Y lo di por sentado, pero los planes nunca salen como uno espera Total. y entonces pues han pasado más años y no he vuelto. Volví antes, pero ya no he vuelto desde esa última vez que decidí comenzar a crear una vida acá. Entonces, sí, claro. y ese transcurso de tiempo pasa muy rápido, no es tan fácil. Pasa rápido y pasa lento. O sea, hay algo bien raro con la relatividad del tiempo acá en Estados Unidos que se siente que se pasa súper rápido, pero cuando volteas para atrás te das cuenta que han pasado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 años. Sí, es verdad. Y la vida se te fue. O tu vida acá es muy joven. Totalmente. Es que hay mucho migrante que queda atrapado, sale de una rutina, viene a establecer una misma rutina que quizá no es por ahí muy sana. Claro. Y eso también hay que saber manejarlo, porque tampoco Sí. no todo es... Suena ilógico decir que una persona que emigró a Estados Unidos no vino a buscar dinero, porque obviamente todos vinimos en busca de eso, pero al final no todo es dinero. Sí, También te das cuenta hay del tiempo. experiencia. Te das cuenta, lo aprendes, o sea... Es que eso nadie te lo explica. Eso nadie te lo explica y muchas veces hay mucho migrante que habla como de la jaula de oro de Estados Unidos, ¿no? Que tiene mucho desierto también, tiene mucho desierto. Vives una vida bien, buena calidad, muy distinta a la que vives en tu país, Pero estás encerrado. pero de cierta manera estás encerrado Claro. un poco, porque también dependiendo cómo migra cada persona. Sí, también eso es otra cosa. Habrá quienes les haya tocado un camino mucho más escabroso que el que pudimos haber tenido tú y yo. Sí, la verdad, sí. Y obviamente el punto de partida con las bases que traemos desde nuestros países van a ser totalmente diferentes. Todos empezamos de cero, pero No todos ¿en partimos dónde está igual. tu cero? Exacto, Claro, exacto, o sea, son distintas medidas para todos. sí, Creo que sí, yo creo que sí, porque si nosotros tuvimos quizá la oportunidad de haber estudiado antes y eso te da un mejor poder de decisión. Si hay algo que te sirve en los estudios fuera de tu país, es la inteligencia financiera y a la hora de tomar decisiones, y eso marca la diferencia. Claro, fíjate que yo considero que, a ver, ahora soy muy renuente a pensar que necesitas tener una profesión en específico, pero definitivamente sí estoy muy de acuerdo en que todos necesitan educación superior. Total. ¿Por qué? Porque te va a desarrollar muchas cosas más que solo ser experto en una materia. Por ejemplo, yo que estudié Derecho, o sea, podré ser experto en Derecho Penal, por decir algo. Claro. Pero eso no me va a volver una persona automáticamente pensante, que tenga un criterio, que tenga una resolución de problemas, que pueda hacer un sinfín de cosas más. Sin embargo, si no hubiera tenido el acceso a estas herramientas, quizás no hubiera llegado al criterio que tengo ahora. Entonces considero, compartiendo tu punto de vista, que sí, obviamente la educación superior o la universidad es una buena base. Totalmente. Estoy completamente de acuerdo. Sí. Y bueno, para pues más o menos seguir evolucionando dentro de este camino del migrante, ¿cómo te consideras que eras tú antes de venir? O sea, ¿qué eras tú antes y cuando llegaste acá probablemente dejó de ser? Versión personalidad. Versión Pablo en general, o sea, tu personalidad te define como persona, pero yo creo que también hay otras cualidades que tú tenías como rutina o que eran parte de tus hábitos que quizás cambiaron. Quizás siguen siendo las mismas, no lo sé. Quizás cambiaron. Yo creo que me traje conmigo mis hábitos saludables.
a un país que ser saludable por ahí no te ayuda mucho en cuanto a la alimentación. Sí, claro. Traté de traer eso conmigo y en cuanto a personalidad creo que me volví más inteligente emocionalmente. Eh, creo que aprendí a elegirme a mí y eso creo que es fundamental a la hora de poder desenvolverte con las personas, de saber decir que no. Sí. El hecho de decir, no, puedo esto o no puedo, mientras lo hablábamos fuera de cámara, o sea, el hecho de cuando algo me afecta a mí o va a interferir en las cosas que yo quiero hacer, elijo siempre, va a sonar muy egoísta, pero primero estoy yo y la gente que quiero. Luego veremos afuera. O sea, te puedo querer, te puedo tener cariño, pero también hay que ser inteligente a la hora de decir, oye, no puedo. O creo que esa parte la desarrollé mucho, la parte de tolerancia a la frustración. Acá eso es una herramienta fundamental, te va a Sí. ayudar mucho. El hecho de tener hambre. También creo que acá descubrí, todos tenemos una cierta hambre al migrar, ¿no? Ya sea de experiencia, de dinero, de lo que pueda hacer, pero acá este país te das cuenta que la gente tiene mucha hambre, es muy de buscar el dinero para las oportunidades, no necesariamente por tenerlo. También hay gente que busca dinero Claro. para derrochar lo que ellos quieran, pero la gente aquí está buscando dinero y siento que Se contagia. se contagia, porque la gente que emigró y está al lado tuyo, que uno se suele rodear de migrantes también porque te sientes Sí, un poquito claro. más cerca de casa, como en este caso nuestro, eh, nos ayuda a eso, ¿no? Como Sí. a generar esa hambre y alimentarse de buenas costumbres, absorber las buenas costumbres. Sí, claro. Pero yo creo que esa versión de mí es completamente distinta a la de Chile y me siento muy maduro, la verdad. ¿Y en tu caso? Yo creo que, ¿cómo me describiría antes de venir para acá? Si bien me siento como una persona totalmente distinta, antes de venir a los Estados Unidos definitivamente era una persona un poco más amiguera, más social, eh, quizás más amena. Y precisamente el venir para acá y encontrarte con un entorno que todos están detrás del mismo objetivo, te hace, como bien dices y como bien hablábamos detrás de cámara, enfocarse en uno mismo. Acá, si bien es cierto, así como dices, aprendí a trabajar bajo presión, pero la verdadera presión de la vida. No la presión del trabajo, sino la verdadera presión de la vida. Al estar fuera de casa, pues claramente no tienes quien te vaya a cachar si te caes. No puedes caerte, no puedes enfermarte, no puedes lastimarte, porque si pasa eso, dejas de percibir lo que veniste a buscar. Entonces, como ese trabajo bajo presión, ese nivel de tolerar todo este tipo de cosas que conversamos, también lo desarrollé acá, que definitivamente era algo que era totalmente diferente cuando yo estaba en México. Cuando estaba en México yo no tenía nada de eso, independientemente de que tenía una vida bastante bien, no eran valores o no eran aptitudes o no eran hábitos que tenía desarrollados, que acá sí definitivamente pude, pues no voy a decir perfeccionar, pero definitivamente Pulir. agregar, pulir, mejorar, avanzar, pero sí, eso. Eh, ya que ya cambiaste, ya estás acá hace rato, ya eres una persona totalmente diferente, quizás muchas veces 180 grados de la persona que eras antes de venir para acá, pero recordando a la persona que estaba allá, el Pablo de hace años, ¿qué sueños tenía ese Pablo? ¿Qué sueños? Uf, yo creo que si hablo de sueños, hablaría de... Siempre estuve rodeado de las comunicaciones, ¿no? Me gusta mucho eso, como de hablar con la gente, que la gente me enseñe cosas, compartir experiencias, contar historias. Siempre tuve como el hecho de ser como una voz, no para representar a nadie, sino que para compartir, Claro, ya sea para aprender, como te decía, y todo eso. Entonces, antes de venir tenía sueño de vivir en otro país, de ser
un soporte vital para mi familia, aunque no lo necesitaran, decir, hey, aquí estoy yo, puedo ser un aporte, puedo, que ya lo era, pero estar acá y yo que estaba rodeado de mujeres, como te decía al principio de este pequeño meeting, ser como tener el poder de decir, tranquilo, aquí yo lo Ahora hago, yo respaldo. exacto, yo soy el respaldo, porque al final, como dice ese dicho, nosotros somos el respaldo, nosotros no nos vamos a caer y van a Sí, venir a claro. levantarnos, nosotros nos transformamos en el respaldo. Sí. Y de cierta manera, a pesar de que mi familia vivía bien y todo eso, yo lo hice pensando en un futuro por mí, por mi familia y por la gente que iba a estar alrededor mío. Claro. Entonces mis sueños eran eso, vivir fuera de mi país, viajar, que siempre me ha gustado, sigue siendo ese sueño latiente, constante, de conocer lo que Nuevos más lugares, pueda. El día que me muera, irme con toda la experiencia, al final no nos vamos a llevar nada. Claro. Y eso, bro, yo creo que mis sueños se mueven en ese círculo. No soy una persona como muy de voy a tener una casa extraordinaria llena de cosas de valor. No persigo esas cosas. Creo que eso no me importa. Lo que me importa es rodearme de buena gente, ser comunicador. Por eso hacemos lo que hacemos. Me gusta hacer esto, lo disfruto. Y viajar y conocer y aprender. Aprender, yo creo Entonces, ese es como mi núcleo de sueño. Y a la hora de compartir con nosotros los tuyos, que... Sí. ¿cuáles eran tus sueños antes de salir de México? Pues yo creo que mis sueños antes de salir de México eran precisamente, van relacionados con los tuyos. Yo creo que al final por eso es que terminamos en el mismo lugar. Quizás en un principio no lo veía como aprender de otros lugares, sino quizás aprender cómo era yo sin depender. Ok, ¿Sí me hago entender? sí. Cómo era yo siendo autosuficiente, como quizás una autoexploración de lo que pudiera ser Andrés fuera del nido. Como un desafío. Claro, como un desafío. Digo, obviamente con esto lleva conjuntos a ver, vengo por la plata, a ver, vengo a explorar nuevos lugares, pero independientemente de eso, sigo pensando hoy por hoy que si salí del nido o si salí de la cueva donde pertenecía es para representar de cierta manera el nombre que traigo atrás de la camiseta, por decirlo así. Claro. Entonces, sí, claro, me encantaría viajar más, porque no es un hábito que tenga, porque uno se la pasa acá trabajando. Me gustaría conocer más, me gustaría aprender más, me gustaría crear más relaciones que valgan la pena, como la relación que tengo contigo. Pero sí, yo creo que la cuestión principal fue el desafío de ver cómo era yo sin tener las llantitas en la bicicleta. Claro, exacto. Sí. Hablando de todo esto, de cuáles eran... Te lo acepto, ¿eh? Nos abrimos una, Este es de Illinois. ¿Cuál es de Guate? California. Ah, bueno. ¡Upa! No mames. Bueno, Parte del show. aparte, detalles técnicos. Parte del show. Cheers, bro. Cheers, hermano. Ya hablando de qué sueños teníamos y todo eso, digo, a ver, si miro para acá es porque claramente tenemos unas preguntas preparadas, pero nada fuera de lo común. Sí, esto es algo quick. Si tuvieras un par de minutos con tu Pablo antes de emigrar, ¿qué le dirías? Le diría que no tenga miedo. Que creo que antes, cuando estaba en este plan de asumir qué tipo de desafío iba a afrontar y todo eso, creo que me pregunté mucho tiempo, estuve mucho tiempo preguntándome si era capaz de hacerlo, si valía la pena o no, independiente del hecho de haber migrado, sino que en general con las cosas, con las relaciones, perdí mucho tiempo en eso, como diciendo, quizá esto no es bueno para mí o quizá esto puede ser bueno para mí. A la hora de tomar decisiones, creo que me di muchas vueltas. Yo creo que le diría, hey, sigue tu instinto, ya sabes lo que te gusta, ya sabes lo que eres y de lo que eres capaz.
keep going. Sí. Le diría como vamos adelante y atrévete, no tengas miedo, y si tienes miedo, hazlo con miedo, porque al final creo que, como lo escribí por ahí en algún momento, el mundo es de los que se atreven. Sí, claro. Precisamente eso que hablas de a veces tener miedo, yo creo que la única manera de ser valiente es teniendo miedo. No hay otra, es una Total, no hay otro dualidad. camino, no hay otro camino. Es una dualidad El, precisamente. el miedo no se va a pasar, Claro. el miedo no se va a pasar. Claro, es precisamente el miedo el que te impulsa. Y Exacto. si te da miedo o si te da nervios, es porque vale la pena. Sí, eso también es Entonces, cierto. sí, definitivamente es algo que Es algo que vale la pena hacer y tomar en cuenta. sí, estoy de acuerdo. ¿Y tú? ¿Qué le dirías a tu versión, Andrés, de hace unos años atrás con respecto a lo mismo? ¿Qué le dirías? Yo creo que me diría a mí mismo que confíe en mí mismo. O sea, es una bobo, ¿no? Pero, o sea, yo le diría al Andrés de hace 6 años o hace 10 años, confía en ti. Porque yo creo que antes tenía muchas dudas. Yo creo que es normal que todos antes de emigrar tengan dudas porque es una decisión que te cambia la vida. Total. Pero sí, yo creo que le diría, confía. Confía porque todo sale como tiene que salir. O sea, no hay nada que no vaya a salir acorde al plan que es más grande que nosotros. Sí, si te tiene que tocar, que te toque. Y si no te tiene que tocar, aunque te pongas, no te va a tocar. Entonces yo creo que le diría que confíe. O sea, al final tienes más capacidades que aún no conoces, tienes más aptitudes que aún no conoces, pero que no las conozcas no quiere decir que no estén ahí. Solo Exacto. tienes que desarrollarlas. Entonces confiar sería, confía en ti mismo. No esperes que alguien más te venga a echar porras, échatelas tú mismo y yo creo que esa es la clave para salir en precisamente estos momentos donde ya no tienes soporte. Si tú crees en ti, no necesitas que alguien venga y te lo diga. Digo, que vengan y te lo digan es excelente, pero si nadie te lo dice, tampoco pasa nada porque tú ya lo sabes. Exacto. Entonces yo creo que eso, pero sí. Y como migrante, lo peor de las cosas que puede pasar es vuelve a tu casa al punto de partida y no pasa nada. O sea, siempre dije así, si no funciona, que no tenía esa mentalidad porque yo sabía que iba a ser capaz, pues si no funciona, vuelve al punto de partida y todo experiencia, Claro. todo es Y experiencia. fíjate, ahora que lo dices de esa manera, por ejemplo, digo, con las situaciones que pasan ahora, con estas cuestiones de migración, como está todo esto de... Claro, Lo sabemos. vivimos años más difíciles ahora. Sí, estamos en una temporada complicada. He llegado a pensar y no sé si te pasa igual. Y digo, creo que quizás compartas esto porque pronto te mudas. Pero yo creo que una vez que empezaste en una ciudad diferente, puedes empezar en todas. O sea, si ya empezaste Sí, una vez total. desde cero, ya puedes empezar en todas desde cero. Total. O sea, me lo creo después Sí. de cruzar al otro lado del mundo. Esa fue la prueba. Una vez que pasas la prueba, ya sabes cómo hacerlo una y otra vez. Totalmente. Sea aquí en Estados Unidos, sea que te mueves a España, sea que te mueves a Suiza, sea que te mueves a Finlandia, sea que te mueves a donde se te Qué ocurra. maravilloso sería que no pasara eso. Sí, sí, pero sabes que puedes empezar de Sí, cero porque totalmente. ya descubriste quién eres. Exacto, aprendiste otro idioma, te puedes comunicar, abres las posibilidades. Claro. Creo que eso también es una clave a la hora de migrar. Pero, y aparte que el inglés es un idioma mundial, entonces por ahí Sí. lo facilitaría un poco más. Claro. Pero creo que en ese sentido sí, totalmente. O sea, me creo capaz, al igual que tú, pero eso también siento que tiene un costo, porque a la hora de estarte moviendo y partiendo de nuevo, y partiendo de nuevo, y partiendo de nuevo, ganas experiencia, pero también depende qué experiencia quieres vivir. Si quieres Claro. construir una casa, si quieres formar una familia, si quieres estar viajando, está espectacular, pero eso también cansa un poco, ¿no? Yo creo que todas las cosas que valen la pena requieren sacrificio. Sí, totalmente. Entonces- Entonces digo, depende qué quiera Claro, cada claro, uno. claro. Y aún así, cuando ya sabes lo que quieres, va a requerir un sacrificio igual. Entonces, partiendo de que todas las cosas que valen la pena requieren un sacrificio, yo creo que el estarte mudando te permite primero adquirir más conocimiento, tener más experiencia, conocer más gente que vale la pena, pero a su vez el sacrificio en este caso sería pues de pronto no estar cimentado en un solo lugar, el perder contacto con otras personas que también valían la pena, el nunca tener esta sensación de hogar y pues aprender a no encariñarte tanto. Te encariñas lo suficiente, pero no tanto para que
no te duela cuando te tengas que ir. Es que ya tienes la experiencia, lo hablamos en otro capítulo. Un migrante acostumbrado a las despedidas. Siempre. Sí, ya no se sienten. Siempre, exacto. Exacto. O sea, es parte de, yo creo que lo que uno desarrolla, ese cuero duro, ese callo en decir, pues ya, nos vemos. Exacto. Y O listo. sea, te duele siempre. Pero- Despedirte te duele siempre. Pero ya, ya estás más preparado. O sea, cuando eres migrante, conoces gente migrante y los amigos se están moviendo aquí y allá y todo eso. Lo hablamos en otro capítulo anterior también, pero ya estás más preparado. yo creo que te quedas agradecido de haberlos cruzado. Exacto, te quedas con lo bueno de ellos, sacas lo bueno de ellos, Sí. de las amistades de la gente y todo eso. Me quedo con lo bueno, me lo cargo para mí, para aprender, por haberlo vivido, agradecido, pero vamos adelante y ya viene el siguiente desafío. Sí, yo creo que parte importante, y a ver, esto es para todo el mundo que pueda llegar a ver esto y que pueden compartir este punto de vista, algo que definitivamente uno no espera es que uno va a estar cargando una maleta muy, muy grande cuando migra. Porque precisamente vas a estar metiendo todos esos recuerdos y vas a estar cargando todos los recuerdos que traes de tu país y aparte tienes que dejar espacio para hacer nuevos recuerdos, nuevas experiencias y todo eso. Pero eso te enriquece como persona, creo yo. Sí, claro, es como la Barnibolsa, vas, buscas y aquí lo tengo. Exacto. Sí, claro. Literal. Pero ya que decidiste, que te diste cuenta que ibas a tomar el miedo y todo eso, perdón, ya que dijiste, ok, con miedo, pero voy, ¿cuál fue ese momento exacto en el que dijiste, me voy? O sea, ¿cuál fue el catalizador en tu situación en Chile en ese momento cuando que dijiste, estaba dudando si me iba o no porque tenía miedo, me voy? Esa es muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo que mi experiencia... Mira, yo llevaba tiempo soltero, estaba trabajando cerca de casa, sacrifiqué un poco mi desarrollo profesional por trabajar en un lugar más cerca de casa, estaba cerca de casa, incluso ganaba mejor de lo que ganaba trabajando en el centro de Santiago. Por estas cosas de la vida, yo estaba a cargo del área de comunicación e informática de una escuela cerca de casa. 5 minutos en auto, pero soñado. Nada. Soñado. 10 minutos, 12 caminando y van en auto mejor. Así de... así de... Se desarrolla eso después, Sí. dice, duermo un poquito más. Sí, y me 5 levanto minutos son 5 minutos, bro. Me levanto 5 minutos, una gloria dormir. Un poquito más. Entonces llega un momento en que a mí la escuela empezó a pasar por problemas económicos, me imagino, por la baja inscripción de alumnos. Y me dicen, Pablo, el siguiente marzo tú no vas a continuar con nosotros porque los contratos son anuales. Y ahí yo empiezo a pensar, ¿qué hago? Yo siempre había querido vivir en el extranjero y me mantenía en comunicación con amigos que están viviendo acá. Y ahí se me encendió la llamita y dije, todo pasa por algo, este es el momento. Como supe mucho tiempo antes que Era algo que querías hacer. era algo que quería hacer, me preparé, vendí mi camioneta que la tenía hace 9 meses, era del año, dije ya, la vendo, a mí lo material me va y me viene. Y dije, si hay un momento exacto donde no voy a tener trabajo, tengo la solvencia económica y no tengo nada que me amarre, no tenía hijos, tenía solo las amistades, la familia y todo eso, y mi familia dijo, Pablo, si tú lo quieres hacer, dale para adelante. Cuidamos a Aquiles, que era parte de la familia, mi perrito, que está increíble hoy, lo mantengo desde acá, le tengo que pagar todo, come mejor que yo, creo. Sí. Y ese fue el momento, el detonador, el hecho de que mi empresa haya dicho, o la escuela en este caso, Pablo, tú en 9 meses más, hasta ahí llega tu contrato, me avisaron con tiempo, menos mal, y me empecé a preparar. Y yo dije, ya, encontré a mi primo que estaba en una situación similar, el otro dijo, yo voy, renuncio, Sí. vamos, aquí tenemos el capital y vamos, y aquí fue. Tomé la decisión, compramos los pasajes, las visas, todo, vámonos, y así fue. Y fue. Tú, Chévere. ¿cuál fue tu detonador? ¿Cuál fue tu momento de decir, ya?
Yo creo que fue algo similar. O sea, tuvo que ser algo del trabajo. Yo creo que fue uno de estos días en los que No te acuerdas. yo ya estaba... No, porque fue como una semana de... Ah, ok, de una así. semana negativa. Sí, claro. O sea, yo ya venía conversando con una amistad sobre... pues como siempre faltaba a ciertos cumpleaños, siempre se perdía ciertos cumpleaños. Él o tú. Mi amistad, mi amiga. Ya, ok. Siempre se perdía ciertos cumpleaños de nuestro grupo de amigos y siempre le preguntaba, ¿pero por qué te los pierdes? O sea, todos estamos para tu cumpleaños, pero tú no estás para el nuestro. Ella me dijo, es que estoy en Estados Unidos, que me vengo a trabajar, que esto, que el otro. Dije, bueno, pues como que me interesó un poco, pero pues algo como curiosidad, ¿no? Y eventualmente empecé a tener problemas en mi trabajo en el sentido de que yo no veía esta posibilidad de crecer dentro de la firma en la que yo trabajaba. ¿Por qué? Porque pues obviamente los que consecutían eh, eran el hijo del dueño de la firma y Exacto. así consecutivamente. Entonces dije, pues aquí nunca. Y después llegó esas épocas donde ven a trabajar los sábados por amor al arte. O sea, ven a trabajar los sábados para que nos demuestres que estás comprometido con nosotros sin paga. Y dije, ¿saben qué? No. Les avisé, me voy en 2 meses. Esos últimos 2 meses los agarré para ahorrar todo lo que podía y listo, me vine. Pero fue precisamente por un descontento laboral. Ya, ok. Pero Tu sí, detonador. sí, Tu claro. detonador. No, está bien. Lo hiciste bien. Lo hiciste Sí. bien. Y ya, pues listo, llegué y dicho y hecho, y ya todo lo que hemos conversado sobre todas las sorpresas. Pero, ¿qué dejaste atrás que nadie vio? ¿Qué dejaste atrás en tu país o sea, hay cosas que compartimos, claro, hay cosas que tú le cuentas a otra gente cuando conoces a otro migrante, comparten más o menos a ver en dónde es que llegan a converger en sentimientos, en experiencias y todo esto. Pero algo que nadie vio, que dejaste atrás. Yo creo que tiene que ver más con material jamás. Material lo regalé todo. No tiene que ver con lo material. Tiene que ver con lo emocional. Creo que tiene que ver con el hecho de como hiciste tú, salir de una zona de confort, zona segura, dándole vuelta a eso un poco. Y eso como que nadie lo ve. Porque cuando migras tienes una carga emocional por el hecho de separarte de la familia. Sí. Y no necesariamente porque uno diga, ok, necesito estar con mi mamá 24/7 o... No, no pasa por ahí. Creo que pasa por el hecho de que si pasa algo no voy a estar ahí. No voy a estar ahí para resolver. Y yo, por ejemplo, en mi caso, mis padres son separados, ya no tienen relación. Entonces no es que tenga la salvedad de decir, no, está mi papá y va a resolver todo. Entonces eso, como el hijo hombre mayor, carga con eso y eso nadie lo ve. Entonces el hecho de no estar ahí si pasa algo, si mi mamá lo necesita, va a estar mi hermana, pero ella tiene esa carga. Pasa a ser un poco de ella, quizá Sí. por ahí mi cuñado, que siempre están ahí al pendiente y todo eso, pero creo que esa es la carga que uno, en mi caso, porque en mi realidad, era mi realidad. Sí. Entonces creo que pasa por eso. Yo coincido contigo, o sea, creo que al final algo que dejas atrás que nadie ve, en mi caso, por ejemplo, fue la presencia de uno en la casa. Porque también al ser el hijo mayor, pues obviamente hay algunas, primero que nada, expectativas, después Siempre hay expectativas con el hermano mayor. alguna especie de obligaciones o responsabilidades que tienes, que tus papás esperan en todo caso de ti, que digo, no sé cómo, es un sentimiento raro, no sé cómo explicarlo, pero tú juegas un papel como el hijo mayor, como quizás ser el parteaguas de tu hermano, quizás ser la mano derecha de tu papá, quizás ser el bastón de tu mamá, quizás Claro. ser ese paño de lágrimas para cuando haya un mal momento. Yo creo que eso es parte de ser el hijo mayor y eso es algo que dejé allá. Ese es el contrato no escrito del hijo mayor. Sí, sí, Es el definitivamente. contrato no escrito. Uno lo sabe. Sí, Y uno cuando crece porque se va volviendo más consciente de ese tipo de cosas, ¿no? Ver la realidad de cómo son las cosas, de que quizá cuestan un poco más, que no era tan fácil. Por eso Claro. también
vives como agradecido un poco de lo que viviste antes con tu niñez y todo eso, porque sabes que no fue fácil para nuestras familias que son familias emergentes, ¿no? De esfuerzo, Sí, de claro. trabajo y todo eso. Sí, eso totalmente. Es, yo creo que También eso es lo esa que parte intentas. emocional, como el hecho de ser el hermano mayor, ¿no? Sí, porque por ejemplo, pues obviamente cuando yo vine para acá, no, mi hermano todavía seguía, no sé, en preparatoria. Entonces, hasta Tu hermano. mi hermano y Ya, ok. mi primo también estaban en preparatoria. Yo los dejé cuando iban en preparatoria, pero ya no estuve cuando se graduaron de la preparatoria, no estuve cuando se graduaron de la universidad, que yo creo que es como un, una meta en la vida de todas las personas, al menos en el camino de vida, graduarse ya sea de primaria, secundaria, bachillerato, universidad, y ya te pierdes estas cosas. Entonces por eso yo comparto contigo, al menos que perdí, pues la presencia, El hecho de que estar dejé ahí, atrás, la claro, exacto. presencia, sí, el Es verdad. apoyo, el respaldo que uno puede brindar, no solamente desde lejos, porque se vuelve diferente ya cuando un mensaje, una llamada, y cada vez se vuelven más escasas, por ejemplo, pues ya lo pierdes. Pero sí, entre otras cosas, ¿no? Pero pues ya vamos acercándonos más a la parte de cuando llegamos, pero ya como un par de preguntillas para cambiar de página. ¿Quién fue la persona más difícil de despedir? Uh. Yo sé que en tu caso las personas de tu familia pueden compartir un peso similar en importancia, pero siempre hay una persona que te cuesta más. A ver, yo creo que la persona que me costó más a mí fue mi abuela, porque era mayor. Mi abuela que tiene como casi 90 años, pero está increíblemente bien y sana. Pero el tiempo pasa y el tiempo no perdona a nadie. O Sí, sea, claro. en ese sentido creo que mi abuela fue la persona que más me costó. Quizá ella no fue al aeropuerto con nosotros, por lo que recuerdo, pero internamente tampoco es que yo voy a decirle a mi abuela, obvio que me dolió despedirme de ella. Sí, pero no tiene que decir, nada, tranquila, todo está bien. Exacto. Sí, claro. Somos hombres, tú sabes. En ese sentido tenemos que poner la cuota ahí de tranquilidad y, y creo que emocionalmente fue muy fuerte para mí despedirme de mi abuela porque creo que no... Siempre me vine con la suspicacia de que nunca se sabe cuándo puede ser el último abrazo, ¿no? Claro, comparto. Entonces ahí como que, emocionalmente estaba yo como muy, muy, ¿cómo se puede decir? Con los sentimientos a flor de piel. Y obviamente a mi hermana, a mi mamá, siempre, obvio, es difícil despedirlos, pero siempre he tenido siempre me fui pensando que quizá a mi abuela no las podía ver, pero a mi hermana y a mi mamá las iba a ver pronto porque las podía invitar después luego a Claro, venir y claro. todo eso, que gracias a Dios lo puede cumplir, a mi sobrina también, entonces en ese sentido me quedo más tranquilo. Sí, Mi deuda pendiente siempre fue mi abuela. sí. Bueno, 90 años no le decís, señora, subas al avión y... Pero sigue. No, sí, está impecable mi Ah, abuela, qué así bueno, qué que bueno. no, todo bien. Es una de las personas que espero ver pronto. Sí. Se puede, pues, ojalá, sí, vas a ver. Ojalá se dé, quién sabe. Sí, claro. Yo creo que la persona que más me tocó o que más difícil fue para mí despedirme también fue mi abuela, precisamente porque, pues a ver, yo sé que mis papás van a ver este video, mi hermano, mi primo, todos van a estar viendo este video y obviamente también fue difícil despedirme de ellos, pero definitivamente la persona que me costó más trabajo despedirme de fue mi abuela. Te Eh, crió, tu abuela te crió. Claro, o sea, mis papás estaban en casa bastante tiempo, o sea, no puedo decir que me crió únicamente mi abuela, pero sí, Fue parte de toda tu definitivamente infancia. cumplió un rol en el que yo desarrollé una relación muy especial con ella. De No madre. es la misma relación que tuvieron mi hermano y mi primo con ella, es una relación un poco más cercana a la que tuve yo. El beneficio del hijo El mayor. beneficio exactamente el hijo Exacto. mayor. Y lo que pasó es también, por ejemplo, hablando de esta mochila tan grande que cargamos, también uno carga eh, remordimientos, ¿sí? O Como de sea, arrepentirse de ciertas claro, cosas. claro, uno se arrepiente y se lamenta y se culpa y se regaña,
no solamente son guardar memorias, no solamente es guardar buenos recuerdos, no solamente es guardar victorias, sino también hay cosas que estás sacrificando precisamente que también llevan espacio en la maleta. Y bueno, esta historia es linda, pero pues también triste y es algo que me voy a arrepentir toda la vida. La última vez que yo llegué a ir a México me venía pues para acá y pues antes de ser la persona responsable y aplicada que soy, pues también era un poco irresponsable. Entonces me cogió el tarde, me cogieron las prisas y recuerdo que pues mi abuela ya estaba enferma. Sí, pues ya estaba en las últimas. Ya, ok. Y uno con la esperanza de volver porque lo da por sentado, no me pasé a despedir de ella. Y entonces pues me fui al aeropuerto. ¿Y cargaste con eso? ¿Cargas con eso? Pues es que ella me habló, me llamó y me dijo, oye, no te vas a pasar a despedir de mí. Y yo le dije, es que ya no me da tiempo, tengo que llegar al aeropuerto, voy a perder el vuelo. Cuando vuelva, te paso a ver. El detalle es que ya no llegó, ya no alcanzó, ya no alcancé. ¿Cargas emocionalmente con eso? Sí, claro, es una culpa. Era el último abrazo. Yo creo, amigo, que en ese sentido hay que perdonarse. Sí, o sea, a ver, perdonado me perdoné, pero eso no quiere decir que el dolor se haya ido. Sí, o sea, ya estoy bien conmigo mismo, pero... Pero los abuelos quedan... Los abuelos no se van, hermano. Los abuelos van a ir contigo hasta el resto de tus días y si pudiera tirarte una oreja a ella, te la tiraría. Sí, seguro. Y si no, va a estar contigo en tus buenos y tus malos momentos, entonces tienes que quedarte, como hablábamos al principio del video, con lo bueno. Sí, claro, claro. Con lo bueno. Es lo que digo, pero también pienso, quizás mi punto de vista personal, que uno lleva esas cosas en la maleta igual. Sí, totalmente. Por ejemplo, pues al tiempo mi tía también ya no alcancé a despedirme porque se fue también. Una tía querida. Sí, era como mi segunda mamá. Ah, ok. Retomamos entonces. Andrés, pregunto yo ahora. ¿En qué momento, como migrante, estando acá, te diste cuenta que ya eras una persona distinta? Me di cuenta como migrante que era una persona distinta en el momento en el que empecé a preocuparme por cosas que no me preocupaba antes. Me explico. Háblese en la responsabilidad del trabajo, háblese en la responsabilidad en el hogar, en cuestión de ya sea cumplir con los contratos que tengo, en no esperar a que se me pasaran fechas de pago o en todo este tipo de cosas, y también cuando algunas cosas me dejaron de importar en el sentido de que cambió mi forma de ver la vida y las relaciones. O sea, si alguien llegaba a mi vida, priorizaba primero qué iba a aportar, o si alguien se iba, si valía la pena preocuparme porque una persona se iba o no se iba. ¿Sí me explico? Okay. O no preocuparme, mejor dicho. ¿Cómo cortar la soga? Claro, o sea, creo que me di cuenta que muchas veces podía cortar la soga en el momento correcto. Muchas otras no. Más como inteligencia emocional también. Sí, yo creo que me di cuenta que cambié como migrante cuando me di cuenta que mi inteligencia emocional se desarrolló bastante. Okay. ¿Y tú? Eso está muy bien. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Lo de la inteligencia emocional, siendo migrante, creo que mejora un montón. Día a día vas aprendiendo cosas. Pero si pudieras definir en qué momento me di cuenta, cuando me dejó de importar lo que la gente opinara. Creo que en mi país era más como... Si bien es cierto, nunca dependí de las opiniones de la gente, pero uno siempre tiene un reojo ahí, oye, ¿qué dirá la gente? ¿Qué opinará si hago esto? Creo que me dejó de importar eso y al final decía, estoy a 10.000 kilómetros de donde solía estar con otras personas, nadie tiene el poder de opinar sobre las cosas que hago y ahí es cuando me empecé a dar cuenta que había cambiado, era otra persona. Sí, perdón. No está bien, falla técnica, pero una sí, alerta nomás, tuvo nada el grave. resultado. Sí. Nada grave. Ok, vamos con mi siguiente pregunta. Esta es muy importante, esta es clave. ¿Eh? ¿Qué habilidad desarrollaste gracias a migrar?
está enganchada con la otra, pero que tú hayas detectado, que sientas que lo estás como improving, ¿no? ¿Qué habilidad desarrollé por migrar? La objetividad en la toma de decisiones. O sea, muchas veces las personas toman decisiones por corazonadas, por sentimientos, por muchas cosas. En muchos de los casos, mi objetividad en la toma de decisiones es lo que más he desarrollado. Muy bien, Porque, entonces. pues, o sea, hay veces que tienes una opción de trabajo y después te llega otra oferta de mejor trabajo y muchas veces tienes que sentarte a pensar de que quizás, como en tu caso, no mudarte de una ciudad a otra puede ser una situación difícil, pero que porque ya tienes toda una costumbre, porque ya tienes todas estas cosas establecidas, pero ¿qué te ofrece el otro lugar? Y ahí tienes que pensar un poco más fríamente, ¿no? Totalmente. Totalmente. Paradójico, paradójico tu respuesta. A ver, si yo pudiera responder desde mi experiencia personal, creo que... no me hagas pensar cosas. Eh, yo creo que el hecho del poder de decisión, como lo dijiste tú, eh, perdí el miedo a atreverme a los desafíos, a hacer cosas que quizá no estaba 100% listo. Nunca vas a estar listo cuando quieres explorar cosas nuevas. Entonces creo que en este momento he llegado ya a una manera como de... a tocar techo, como decimos. Claro. Como ya es momento de otro desafío, de seguir avanzando y de generar esa hambre que te ayuda a este país como a desafiarte a ti mismo. Y en el desafío está el avance. No, totalmente. O sea, ahí están los avances, las crisis. Ahí están los avances. Ahí es cuando uno tiene que ser inteligente emocionalmente y descubrir si te vas a quedar en un lugar o es momento de dar un paso adelante y hacerlo con miedo. Lo dijiste tú en el bloque anterior. Lo dijiste tú en el bloque anterior. Las cosas que dan miedo a veces siempre son buenas y hay que aplicarlo para todos los ámbitos de la vida. Yo creo que al final eso no ayuda mucho. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Pero no gritar, que no se escuche tan saturado el volumen. Me emocioné. Sí. Me emocioné, otra vez, perdón. ¿Qué aprendiste de ti en este journey como migrante que no hubieras aprendido en tu país? Que espero que hayas aprendido cosas, ¿no? Claro. Como todos. Pues va a sonar repetitivo, quizás, pero definitivamente mis capacidades. Sí, yo creo que si me hubiera quedado en mi país no hubiera conocido todo lo que puedo hacer y todo lo que no puedo hacer, eh, porque me hubiera quedado en esa zona de confort de decir, bueno, pues aquí tengo un trabajo, aquí tengo mi familia, aquí tengo donde vivir, aquí tengo todas las comodidades que te puede otorgar el estar en tu país, que acá te vienes a dar cuenta que definitivamente tienes mucho más que dar, mucho más de lo que crees, mucho más de lo que conoces de ti, mucho más de lo que quizás en tu país pudieras haber hecho. Es cierto. ¿Tú qué tal? En este viaje, ¿qué fue lo que descubriste? Descubrí que al fin y al cabo hay que seguir lo instinto, o sea, hay que buscar lo que uno quiere, lo que, lo que te mueve, lo que te apasiona. Si bien es cierto, el dinero es una herramienta, solo una herramienta, pero al final si sigues solo el dinero vas a estar en una rueda constante de solo seguir como la carrera del ratón, por así decirlo, persiguiendo el queso. O sea, siento que hay que apostar por lo que uno quiere. Como lo que estamos haciendo ahora son cosas que yo venía buscando hace mucho tiempo. Funciona o no, que para mí está funcionando porque lo estoy haciendo y eso para mí ya significa Sí, que es el paso. funcione, es el paso. Entonces, el hecho de atreverse a hablar, compartir experiencias frente a una cámara para que la gente te juzgue, te vea, porque al final la gente juzga igual, o Sí. sea,
Y eso es uno de los miedos que también perdí, como que la gente te juzgue o sienta que, ¿cómo está haciendo eso? Ahora qué se cree que... No, ¿Y regular? no me importa. No me importa. Regularmente los que más juzgan o los que más critican son los que menos hacen. Totalmente. En un mundo de los que hacen está lleno de críticos. Sí. Y así que no importa si las críticas sean negativas, yo me quedo con las constructivas. Al final este es un largo camino que uno va aprendiendo a hacer este tipo de cosas Sí. y lo hemos hecho cabrón. Y muchas veces creo que hay otras personas que quisieran hacerlo, pero no son lo suficientemente valientes o atrevidos. Exacto. Y es la frustración lo que hace que terminen criticando, que terminen burlándose o que terminen diciendo, ay, mira ahora estos que graban videos. Exacto. O X y cosas. Exacto. A ver, creo que mucha gente no lo hace porque les cuesta descubrir qué realmente quieren. Entonces a veces la gente quiere mucho y no hace nada. Y a veces queremos empezar con algo pequeño y si funciona bien y si no me lo disfruté, me lo pasé bien. Y nadie te lo cuenta, lo intentaste. Y nadie me lo cuenta. O sea, es un camino de aprendizaje y Claro. al final me quedo con eso. Claro. Me quedo con eso. A ver, esta es otra pregunta que está relacionada y enganchada con lo mismo. ¿Qué tiene el Andrés de hoy que el Andrés de antes nunca imaginó tener? Experimental, material, lo que tú sientas que está en ti hoy. Materialmente yo diría que estabilidad económica. No obstante, no quiere decir que estoy cómodo donde estoy, porque otra cosa que se desarrolló que antes quizás no tenía es el hambre. Entonces, muy probablemente ahora estoy en un lugar que me permite hacer cosas, que me permite dormir quizás tranquilo. Algunas veces, algunas otras veces aprieta y ni modo, pero si bien es cierto, independientemente que pueda estar cómodo, sigo buscando más. Entonces esa ambición yo creo que es algo que probablemente si la tenía antes, no la tenía como ahora. Entonces yo creo que eso, y emocionalmente, pues como ya hablamos, la inteligencia emocional ha crecido bastante. Muchas veces, como ya lo decía, tomas decisiones con base a sentimientos, cuando regularmente ya estando acá te das cuenta que los baños de agua a veces son muy fríos y terminas tomando decisiones pues más por la necesidad que por el sentimiento. Exacto. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo que en mi experiencia creo que logré construir un hogar acá. No es fácil cuando eres migrante. Construir un hogar, sentirte un poco también en casa. El hecho de traer a mi familia a conocer mi mundo fuera de mi país es una de las cosas más gratificantes, yo creo, para un migrante también. Claro. El hecho de mostrar, de abrir una pequeña ventana al mundo en ese sentido, esas son cosas que para mí son invaluables. O sea, en ese sentido, lo demás, creo que como lo he dicho durante todo el video, lo material va y viene, el dinero va y viene, pero el hambre creo que, como lo dices tú, siempre te va a llevar lejos. Sí. El atreverte, el no tener miedo, y esas son cosas que uno quizá traía, pero creo que como migrante se potencian por 10. Como que le ponen una lupa. Exacto, totalmente. Entonces, todos esos atributos, ya sea seguridad, estabilidad, todo eso, cuando tienes el hambre, vienen con el tiempo y eso para mí logran ser los potenciadores fundamentales a la hora de estar afuera. Y psicológicamente, obvio que también uno mejora un montón y viene de la mano con todos los con otros. todo esto, sí. Exacto. Entonces, ahí iríamos finalizando este bloque y ya podríamos pasar al siguiente para ir cerrando este video y que obviamente ir cerrando el meeting de hoy, sí. que ha estado muy más relajado, muy relajado ya con un sofá más tranquilo. ¿Crees que la gente romantiza demasiado el migrar? A ver, creo que la gente se olvida de la parte de sacrificio. Creo que migrar siempre es bonito, pero se olvida de que, ok, vas a vivir en otro país, hay sacrificios que hacer,
hay que remar a veces incluso más de lo que vienes haciendo en tu zona de confort en el país. Y si me preguntas a mí, creo que todos en algún momento romantizamos el hecho de voy a vivir afuera, voy Sí. a vivir una experiencia extraordinaria, conocer un montón de gente, pero factores a considerar, el idioma. Va a ser una barrera sí o sí. No vas a tener la vida al llegar que tiene la persona de ese país porque vienen construyéndola hace mucho tiempo y no va a ser fácil al principio. ¿Vale la pena? Claro que sí, pero está un poco romantizado el hecho de emigrar. Hay que tener más consciente, hay que ser más consciente, perdón, el hecho de cómo es la realidad de cada país al que vas a emigrar. ¿Y Sí, tú qué claro. piensas? Yo creo que sí, efectivamente la gente romantiza mucho lo que es migrar porque quizás por la emoción del momento o por la emoción de la idea de lo que viene a ser migrar, olvidan precisamente eso que mencionas, que es todos los sacrificios. Entonces creo que pasan a emocionarse tanto, a visualizarse, lo cual no está mal, pero pasan a visualizarse tanto en todos los pros que se olvidan de los contras que va a haber en el camino. Totalmente. Entonces sí es algo que yo creo que la gente se le puede estar pasando por ahí. Si están pensando en migrar, tienen que considerar todos los aspectos, pero eso es algo que te da la experiencia hasta que migras. Es Exacto. precisamente esa visión que te cambia ya que estás acá, porque antes seguramente tú estabas emocionado y pensabas que todo era un cuento color de rosa, así como yo, pero ya que llegas acá ya te das cuenta y dices, no preví esto, no preví esto otro, y es donde empieza el problema de romantizar mucho. Es verdad. ¿Por qué crees tú que algunos migrantes ayudan a sus pares? Que no es una obligación, obviamente, depende de cada persona. Y otros se olvidan. Algunos ayudan y otros no. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo que radica mucho en los valores que traigas desde tu casa. Me refiero a tu familia y cómo fuiste criado desde un principio. Eh, y en lo que tú creas para extenderle la mano al prójimo sin obligación. Porque habrá gente que te ayuda, pero muchas veces esa ayuda que te brindan probablemente sea con un cupón de interés. ¿Sí? Entonces eventualmente te van a ayudar, pero porque están esperando quizás algo en el futuro para que tú les regreses. Y hay otro grupo que te ayuda porque eso es lo que les nace. Y después está el grupo que hablamos, el otro grupo que hablamos, que es las personas que no ayudan. Y digo, nadie tiene obligación. Tú haces lo que te nace. Pero yo creo que esa es la diferencia entre por qué unos sí y por qué otros no. ¿Tú por qué crees que sea esa distinción? Yo creo que muchas veces, como dices tú, influyen los valores, es un factor. Pero hay gente que honestamente siento que son envidiosos. Honestamente siento que son envidiosos. Entonces no, siento que no están dispuestos, otra vez voy a comenzar la idea por si acaso, siento que no están, siento que hay envidia de por medio. Obviamente los valores son un factor, pero siento que hay envidia de por medio. Entonces creo que esa cultura de la gente con mente pequeña que te quiere ver bien pero no mejor que ellos. Claro. Entonces, ok, yo te ayudo, pero hasta aquí nomás, porque si no vas a estar mejor que yo. Y cuando la gente se da cuenta que los pares de al lado le está yendo mejor, hay una mala vibra en ese sentido. Y creo que es principalmente por eso. O sea, hay muchos factores, pero el principal suele ser uno de ellos, el tema de la envidia, ¿no? Y hay otra gente que lo hace, ayuda un montón, siempre está dispuesta a dar información, Sí, claro. a decirle, oye, chicos, aquí está pasando esto, para nosotros que somos migrantes, vayan allí, no sé, consigan estos beneficios. Pero hay gente que no, hay gente que no. Son los valores, yo creo. Exacto, totalmente. Sí. ¿Qué crees que necesita entender alguien que nunca ha migrado? Como para cerrar en ese sentido, creo que tiene que entender que al llegar a otro país va a empezar de cero. No va a empezar como en su país. O sea, vas a empezar buscando otro tipo de trabajo, ya no va a ser el trabajo de oficina, tienes que estar dispuesto a hacer sacrificios. Y los sacrificios conlleva el tema psicológico, el tema físico, porque a lo mejor vas a hacer trabajos que requieren más esfuerzo físico, que no va a ser fácil,
pero para cerrar todo en una idea, lo definiría como tienes que ser capaz, pero mentalmente tener hambre y tener una mentalidad fuerte. Creo que esos pilares te van a llevar lejos y rodearte de buenas personas. O sea, estar en el ambiente correcto, con personas correctas y no cometer los mismos errores que quizá cometiste en tu país. O sea, Sí, claro, es un eso es conjunto de fundamental. muchas cosas. Son muchas cosas. Sí, yo creo que algo que necesitan entender las personas que nunca han migrado es que las cosas no son como se lo imaginan. El dinero no cae del cielo, los trabajos no son sencillos, eh, tener un apartamento, un lugar donde vivir no significa que tengas un hogar, que comas no significa que te estés alimentando, Exacto. porque muchas veces comes a la carrera, llegas a un lugar que está vacío con una cama, te das cuenta que la hora te la pagan súper baja o que para conseguir lo que realmente quieres o necesitas es mucho más de lo que estaba esperando dar. Entonces yo creo que algo que le diría a la gente que nunca ha migrado es las cosas no son como crees. Y nadie llega sabiendo cómo es, todos se dan cuenta acá. Por eso es que todos cambian, yo creo. Es verdad, es verdad. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien para cerrar la idea que ha pensado migrar? ¿Qué le dirías principalmente? Alguien que nunca ha migrado pero tiene ganas de estar en otro país. Yo tengo dos ideas en general, quizás para los que ya migraron también y para los que están pensando en migrar. Y estas ideas serían, primero, si vas a migrar o si ya migraste para acá, trabaja por la vida que te prometiste. No estás sacrificando tantas cosas, no estás dejando tanto atrás para no venir a alcanzar lo que te prometiste que venías a alcanzar. Esa es una. Y otra, para los que ya están acá también, porque me ha pasado, muchas veces pensamos que estamos estancados, que no estamos avanzando, que hay personas en mejor posición que nosotros, en especial los que son residentes o ciudadanos de aquí, ¿no? Pero a veces hay que tomarse un momentito, respirar y recordarse que nosotros llegamos aquí hace unos años y estamos viviendo muchas veces mejor que muchas personas de aquí. Sí, es cierto. Entonces, si eso es lo que pudiste hacer en unos años, celébratelo, apláudetelo, porque muchas veces olvidamos eso al querer compararnos con otras personas. Entonces, si ya tienes aquí tu tiempo, si ya migraste o si estás pensando en migrar, yo creo que esas serían dos de las cosas claves que les aconsejaría. El siempre recordarse que vinieron por una razón y que no descansen hasta cumplir esa razón. Y si en algún momento en el camino creen que se está poniendo difícil o que no están avanzando, solo miren un poco a su alrededor para que se den cuenta que lo que han construido en poco tiempo es lo que muchas veces otra gente no ha construido en una vida aquí. Es cierto. Sí, en ese sentido también. Si pudiera darle el consejo a alguien que está pensando emigrar, que esté dispuesto a hacer más de lo que está haciendo, que no le importe lo que opine la gente, que no se compare, como dices tú, que se tome las cosas con calma, que las cosas funcionan, pero tienen que ser pacientes, tienen que ser inteligentes emocionalmente, creo que eso es fundamental. Cuando sientan que vengan esas crisis, como decir regreso mejor porque no siento que soy capaz, no le hagan caso a eso. Eso es la mente reaccionando a una incomodidad que es temporal, que va a pasar. Que sean inteligentes en ese sentido, que no den pie atrás, que también si migraron a un país y las cosas salen mal, pueden volver atrás e intentarlo otra vez, que no pasa nada. Suena contradictorio lo que estaba diciendo, pero hay veces que no funciona. Hay gente que vive en experiencia y no funciona y no pasa nada, que lo pueden volver a intentar, pero si es mental el hecho de querer volver, no lo hagan. Aguanten. No lo hagan, relájense y que sean fuertes mentalmente, que busquen rodearse de gente de bien, porque estar en otro país y mandarse una cagada no te va a salir tan barato como podría salir en Claro, tu país claro. quizá, entonces eso es fundamental,
Pero al final, que se busquen buenos amigos, como lo hemos hecho nosotros y que a lo mejor pueden hacer estas cositas. Y contar su experiencia y Claro. ver que por ahí no todo es tan gris. Ese Sí, es no, el- claro, o sea, todo depende del lugar donde lo mires. Si desde que vas a ver tu situación la estás viendo desde un punto de vista pesimista, ya estás perdiendo. Exacto. Como buen mexicano yo les diría, pónganse chingones y vinieron a chingarle, vinieron a trabajarle, así que no se pongan tan mensos, yo creo. Cerramos entonces Así es. este meeting que estuvo Sí, relajado, esta estuvo reunión, bien, esta estuvo muy reunión. chill, estuvo muy bien. Sí. Lo pasamos bien con nuestro nuevo spot aquí, Sí. relajadito, este nuevo sofá, nuestro nuevo, no formato, porque al final nuestras conversaciones son así, Sí. algo más relajado, más veraniego también, y Cierto. que en el próximo video sea aún mejor. Y que nada, que simplemente gracias, somos aquí dos personas, un mexicano y un chileno, haciendo Haciendo match. match y contando nuestra experiencia y todo lo que significa vivir en otro país, Claro. en este como es Estados Unidos. Compartiendo nuestras opiniones, Exacto, que nadie es. le importa ni nadie nos pidió. pero aquí la estamos dando. Exacto, porque somos, Bueno. como dicen los mexicanos, chingones. Chingones, correcto. Exacto. Pulentos. Pulentos, qué buena palabra. Y bacanes. Y bacanes. Ok, Eh, chicos, cerramos entonces. Ahí estamos el cienazo, mi compa. Gracias a los que se quedaron hasta el final. No olviden dejarnos su experiencia, sus comentarios, que para nosotros son oro puro. Sí, también para leer y conversar después y todo eso. Pero ahí estamos. Al cienazo. Exacto. Cero miedo. Cerramos entonces. Con visa para opinar. Bye.